Bienvenidas y bienvenidos. Esta es nuestra primera actividad del Festival Internacional de Danza Jalisco 2020, dedicadas a las charlas con nuestros creadores y creadoras que dieron paso a la construcción de la danza contemporánea en el Estado. En esta ocasión nos acompaña el maestro Pablo Serna, la maestra Paloma Martínez, el maestro Antonio González, y nos tiene el agrado de moderar este trabajo, Angélica Íñiguez. Muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, bienvenidos. Pues esta es una mesa muy interesante porque no estamos todos en el mismo lugar. Toño, Gina y yo, sí, quienes están produciendo también están detrás de las cámaras, pero los maestros Paloma y Pablo están lejos, están en sus casas. Qué maravilla que podemos estar reunidos a través de estos medios. Y esta mesa es muy importante justo porque habla de las bases de la danza moderna y contemporánea en Jalisco que han llevado a la realización de este importante festival por 22 años. Entonces, yo lo que quiero hacer es contarles un poco de la investigación que he hecho y, por supuesto, escuchar a los maestros, platicar con ellos, que nos cuenten sus anécdotas, sus inicios y de todas esas figuras importantes que han construido este campo de la danza moderna y luego contemporánea. Entonces, me gustaría comenzar diciéndoles que hay una paradoja. El ballet clásico en Guadalajara surgió de manera independiente, mientras que la danza moderna surgió desde la institución, ¿no? Si nos ponemos a pensar ahora, podríamos imaginarnos que quizá fue justo lo contrario, pero no. Los antecedentes, muy brevemente, son, pues, llegó la maestra Amelia Bell, conocida como Miss Bell, por muchos de ustedes, y en 1935 abrió la primera academia de baile que se conoce aquí en la calle de Corona, muy cerca de donde estamos, en el edificio Zaragoza. Y ahí daba clases, pues, de las danzas que ella había aprendido en todos sus viajes con el circo de su familia por toda Latinoamérica. Y entre esas clases de ballet clásico. Ella montaba sus cuentos en el Teatro de Gollado y presentaba danzas del mundo. Y una vez, en una de esas funciones, llegó un niño, Carlos López Magallón, a verla y se quedó prendado de aquel mundo mágico que había creado la maestra Miss Bell, la queridísima Miss Bell. Entonces, él, de una familia muy tradicional, muy peculiar, del barrio del Santuario, que no tenía ninguna expectativa real para ser bailarín en esa época, si en esta época a veces es complicado para las niñas, mucho más para los varones, imagínense en esa época, ¿no? Estamos hablando de los años 30. No, estamos hablando del 45, cuando él vio ya era el 45. Y entonces, sin hacerles el cuento largo, este niño se convierte en el primer estudiante de ballet de la maestra Miss Bell. Después, la maestra le dice, bueno, creo que aprendiste todo lo que pudiste aprender conmigo, te voy a ayudar para que te vayas a la Ciudad de México, aprendas más, quiero que aprendas pas de deux y otras cosas y que vengas y me ayudes a montar los festivales cada fin de año. Y así sucedió. Y este maestro, bueno, este niño pequeño, apoyado por su hermana mayor, se convirtió en un gran bailarín de lo que hoy es la Compañía Nacional de Danza de México, estuvo como bailarín en la Compañía Nacional de Cuba y recientemente como regisser de la Compañía Nacional de Danza, entre muchas cosas. Entonces, luego llegó la maestra Helen Hoth, ella llegó en 1949 y ella sí hacía únicamente ballet clásico. Entonces abrió su escuela, también como por azares del destino, como no queriendo la cosa, y bueno, ella es una de las grandes formadoras, podemos decir que con ella iniciaron las escuelas de danza clásica de Guadalajara, y ella es maestra obviamente de muchas maestras y de muchos maestros que, bueno, han ido multiplicando este camino, ¿no? No fue sencillo para ella, fue muy complicado de hecho. Esto tiene relación con que la danza clásica hubiese sido independiente en un inicio
porque no era muy bien vista, sobre todo por la Iglesia Católica. Ya les he platicado la historia de Tutú, de cómo el obispo de la época, Garibí Rivera, pues lo censuró, absolutamente, ¿no? Entonces, no fueron pocas las dificultades que tuvo la maestra Helen para sacar adelante lo que ella venía a hacer. Y luego, Carlos López Magallón tiene una pariente, Celina López Gálvez. Ella fue la primera persona que abrió un taller de danza moderna, hasta donde yo he investigado, en el IMSS. Entonces, qué curioso, empezamos con la danza moderna de manera institucional, apoyada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, que al inicio tenía talleres de artesanías y labores y oficios, sobre todo oficios. Pero después agregaron algunos talleres artísticos, entre ellos, por supuesto, danza folclórica y danza moderna con la maestra Celina. Existen por ahí algunas fotos, también algunas entrevistas, por ejemplo, con Rosalba Heflich, que ya estuvo trabajando con Celina, o con David Sumaya, el maestro David Sumaya, que por supuesto estuvo ahí. Que bueno, nos cuentan cómo era este momento, ¿no? Hay algunas fotos donde muestran un grupo de 10 personas, 5 varones y 5 mujeres, bailando con la maestra Celina. Sin embargo, aunque mucha gente de la que pasó por el grupo de Celina, bueno, no mucha gente, algunos de ellos se convirtieron en artistas, gente de teatro, incluso de danza, no hubo un asentamiento suficientemente fuerte como para considerar que ese fue el inicio de toda la danza moderna y contemporánea. No sé si estarás de acuerdo, maestro Toño, si estarás de acuerdo, Paloma y Pablo. Sin embargo, en 1970 llega invitado por la Universidad de Guadalajara, específicamente hasta donde entiendo, por el maestro Rafael Samarripa, Onésimo González. Él llega de Ciudad de México, había tenido pues, mucha experiencia, una gran trayectoria, bailando no solo en el ballet folclórico de Amalia Hernández, sino también en esta agrupación que es Ballet Clásico 70, que es una agrupación muy importante a nivel nacional. Y la Universidad de Guadalajara, por la iniciativa de algunas personas como el maestro Rafael Samarripa, desean abrir un taller de danza moderna y es Onésimo González quien viene a dirigir ese taller. Después el taller se convierte en el Grupo Integración. Ahí tenemos que nuevamente la danza moderna es cobijada desde sus inicios por la institución, en este caso por la Universidad de Guadalajara. Es un momento muy trascendente en el que comienza el maestro Onésimo a trabajar aquí en Guadalajara con un primer elenco de bailarines que venían del folclore y también hay mucha participación de artistas plásticos. La Escuela de Artes Plásticas es un lugar emblemático para esto, durante muchos años así lo fue, y después se convierte en el grupo Integración, ¿no? Se componen coreografías muy interesantes y de ahí surge también, más o menos a la par, unos pocos años después, surge con la maestra Josefina Rodríguez, que también es un personaje muy, muy importante, del que casi no se habla. Luego creo que también replicamos muchas veces este tema de que si bien la historia, muchas historias todavía no se cuentan, no se investigan, sí hay un papel preponderante de los hombres con respecto de las mujeres, como sucede en toda la historia, y la historia de la danza, pues no es la excepción. Esta maestra, Josefina Rodríguez, viene de Ciudad de México, ella es heredera de este movimiento nacionalista de la danza, que realmente se considera un movimiento nacionalista mexicano, pero sucedió evidentemente en Ciudad de México, ¿no? Habría que analizar qué tantos alcances tiene para el resto del país, sí para el mundo, por supuesto. Y ella, además, bueno, ella llegó como coordinadora del área de danza del Departamento de Bellas Artes y en 1974
se convierte también en la coordinadora del grupo de danza moderna del Departamento de Bellas Artes. No solamente hace un trabajo administrativo, que sí lo hace y es muy importante, sino que también ella es creadora coreográfica. Y poco tiempo después, Carlos y Federico Íñiguez, que bailaban con Onésimo González en el grupo Integración, con muchos otros bailarines también, y bailarinas, por supuesto, se convierte en director de este grupo del Departamento de Bellas Artes. Después, en 1983, ya 10 años después, prácticamente 9 años después, se abre la primera escuela de danza moderna independiente de Guadalajara, que es Cosmos Arte y Movimiento, de los hermanos y hermanas Íñiguez, ¿no? Principalmente sí, Carlos y Federico. Entonces, es hasta 1983 cuando surge esta primera escuela independiente. Pero hay que mencionar también que en 1983 existe un auge. Ahorita nos platicarán, ya casi les vamos a dar el paso, a ceder la palabra a los maestros para que nos platiquen ellos, porque ellos vivieron esos momentos, ellos conocieron a estos personajes. En 1983 existe un auge porque la maestra Débora Velázquez, que había bailado en esta compañía importantísima, Ballet Concierto en México, en la Orquesta de Pérez Prado, en el Ballet Folclórico de México también, vino aquí a Guadalajara y abrió, ella estaba a cargo del área de danza del Cabañas, del Instituto Cultural Cabañas. Entonces, entre los proyectos que generó, fueron talleres también de danza moderna, Por ejemplo, con Raúl García de Ballet Teatro del Espacio y con Carlos Íñiguez. Y entonces se generó ahí un semillero de proyectos. Y otra maestra muy importante de nombrar, que desafortunadamente no nos acompaña aquí, es Olivia Díaz. Ella llegó en 1980 a Guadalajara, ella venía de lo que hoy es el CICO, y ella comenzó a formar bailarines en las técnicas Graham, Nicolais y Limón. Y a partir de ahí, es decir, desde los años 70 y los años 80, estos maestros que he mencionado se convirtieron en formadores de muchos bailarines. Por supuesto, aquí entran en esta historia la maestra queridísima Paloma Martínez, el queridísimo Pablo Serna. Y me gustaría comenzar con la maestra Paloma para que nos cuente su experiencia de esa época, de esa relación con estos nombres. A lo mejor ahora que mencioné estos nombres, tus recuerdos se reavivaron y nos querrás platicar algo. A Toño lo vamos a esperar un poquito después, porque viene en la siguiente generación. ¿Verdad, Toño? Claro. Adelante, maestra Paloma. Sí, buenos días o tardes a la hora que sea que se esté transmitiendo y gracias por esta reunión, por el gusto de estar con ustedes y alcanzar a más personas pues para distribuir esta información. Pues mira, yo recuerdo pues mis inicios con Dulce María Silvera y allí yo estudiaba danza clásica y ella llegó yo creo que posteriormente que Helen Hunt y ya no sé con cuántos años de diferencia fue que llegó ella, junto quizá con la época de Samas, no sé, quizá fueron muy a la par. El caso es que a partir de ahí, de estar estudiando, yo ya llevaba como 4 años estudiando, 5 años estudiando con Dulce María, cuando ella nos anuncia que ha llegado un maestro de México, que lo ha traído el maestro Samarripa, y que habíamos de conocerlo y de ver su trabajo y en fin, así era lo que a mí me tocó de esa manera conocer a Onésimo, primero a Dulce y luego a Onésimo, quienes fueron compañeros en el ballet de Amalia Hernández, ellos dos.
Entonces, pues yo de estar estudiando con Dulce empecé a asistir a clases con Onésimo y pues me encantó mucho lo que enseñaba él. Me convenció, cabe decir, y siempre lo he dicho, me convenció mucho el ballet de Onésimo cuando lo vi en una función y allí hubo, pues además de Onésimo bailando, que era una figura muy cabal en escena, después podías ver el elenco de bailarines que era realmente escaso, pero para mí destacó uno muy especialmente y ese fue el maestro Pablo Serna. Justamente ahí todavía no estaba, no sé si estaba o no, ya lo aclarará Pablo o qué, pero el chiste es que yo lo veía y decía yo, pues sí me gusta lo que se ve y sí quisiera entrar y quisiera lograr ese nivel que yo veo aquí en este bailarín. Y para mí fue un refrescar mi vida de bailarina que había tenido hasta ese momento, limitada a lo clásico, pero a la vez yo lo gocé muchísimo y no creí que el ballet, la danza contemporánea o moderna, no sé cómo se le llegue a clasificar en ese momento, porque como que está como en formación, ¿no? Así como que está moderna en México y aquí igual me da lo mismo, pero el chiste es que ahí yo empecé con mis primeros expresiones así de más libertad, de más placer, de no tanto, digamos, no tanta regla que seguir en el ballet clásico, muchas reglas y se requería pues dominarlas muy bien para poder decir ya lo lograste, ¿no? Entonces sí, es bello, es difícil, pero muy gozable también. En fin, así fue como yo me inicié con Onésimo y eso es lo que recuerdo. Y también estuve en una época posterior, pero ya más adelante, llegué a trabajar como maestra en Bellas Artes cuando estaba Josefina y allí conocí a Federico y a Carlos y a Elena Martínez y así gente que estuvo en el ballet ese, también los conocí, también estuve dando clases, pero por un periodo breve y luego ya me vine de lleno pues con Onésimo, pues así fue que estuve y conocí la danza contemporánea. Bueno. ¿Y qué experiencias recuerdas, Paloma? ¿Qué cosas bailaste? ¿Te acuerdas de algo que te gustara? Bastante. De giras, del Teatro de Gollado, ¿dónde bailaban? Cuéntanos un poco más. Sí, no, pues mira, sí, me encantaba. La primera vez que bailé fue en artes plásticas, con un público así de pie y sin piso, sin nada, al ras del piso y bailamos las 4 estaciones de Vivaldi. Fue la primera vez que bailé con Onésimo y me impactaba mucho tener a la gente cerca y como era hasta un turno como en la tarde, o sea, no había luces, no había más que sonido y todo, y yo la verdad me sentía muy nerviosa de sentir a la gente así, se me figuraba que estaba muy poco provista de cosas que me alimentaran la magia y todo, y me sentía la verdad muy ruborizada y nerviosísima, y yo me acuerdo temblaba en las partes donde me tenía que quedar quieta y la verdad por dentro sentía ganas de ya no bailar y bueno, no para siempre, mínimo allí como que sea no, y
me quería salir y que terminara pronto todo, pero ya finalmente acabó eso y dije yo, me sentí, pero de lo más derrotada y pésima, y dije, me va a correr el maestro, o sea, no, pues yo me sentía, pero nada, ya no estaba esperando que me dijera, pues hasta aquí. Y no, seguro dije, ay, me escapé, a lo mejor no me vio, a lo mejor no notó, a lo mejor X, pero para mí que ha de haber tenido mucha comprensión, mucha paciencia, y me ha de haber, ni siquiera me dijo nada, al contrario, siempre me alentó para seguir y me dio mucha confianza, y poco a poco fui agarrando más y más confianza para interpretar las piezas, la quinta sinfonía, que ¿cómo se llamaba? Otra que de Miroslav Kavlak y una de Ravi Shankar y una de corte nacionalista que era Huapango. Y básicamente esas las recuerdo con mucha claridad y recuerdo hasta ciertos pasos, todavía los evoco y todavía soy capaz de volverlos a usar cada que escucho la de Huapango. Me pongo y recuerdo los ensayos del maestro y recuerdo al maestro. Eso en cuanto a las piezas que bailaba. En cuanto a las clases, fue un hombre muy, muy inspirador, así súper disciplinado, y cuando se ponía a dar el ejemplo de un ejercicio, pues parecía que lo estuviera viendo el mundo entero, se ponía así con Bueno, Paloma, ¿estás por ahí? para seguir. Muy bien. Te habías congelado un momento, pero te recuperamos. Bueno, Ya te sí, escuchamos. entonces, pues ese ejemplo tan hermoso que daba el maestro Onésimo con su presencia muy cabal y de mucha entrega, de mucha constancia. Entonces, para mí como iniciante en la danza, tenía muy buenos ejemplos a seguir, tanto en los compañeros como en el maestro, principalmente obviamente en el maestro, o sea, era muy, muy generoso, riguroso, alentador, paciente, tenía muchas cualidades como maestro y era muy rico, pues nosotros no teníamos otras referencias. Yo tenía la referencia de Dulce bajo un sistema de la Royal Academy, que es estricto, que trae su librito aquí, checa que esté bien y en fin. Y en cambio el maestro con su lirismo y con todo su corazón y pasión, pues eso era como otro ingrediente que te impregnaba y que siempre era un motor y una motivación a querer ir al otro día y así. Y nuestros compañeros y todo, tu papá, que era espléndido también en su manera limpia de hacer las cosas, en su, como, exacto, era como muy, muy preciso y fluía de una manera muy, muy hermosa. Y cada uno pues con sus cualidades tenía y yo ahí me sentía muy llena de motivaciones y buenos ejemplos. Yo eso es lo que te puedo decir como primeras impacto. Bailábamos y en las giras obviamente muy divertidas, muy pues yo por lo menos me sentía como, ay, no, bueno, la bailarina y la compañía y éramos así como que, no sé, sentía mucho gozo, mucho gozo, una experiencia sumamente fresca y llena como
de su propia aventura envuelta de muchas cosas muy ricas en el trayecto de esa gran aventura, que también me acuerdo que Onésimo, cuando venían amigos de México o del extranjero que eran sus conocidos, luego los invitaba a conocer a su grupo y a ver su trabajo. Esa es la memoria que yo guardo, o sea, muy buen ejemplo que tuve, tanto con Onésimo, ahorita estamos hablando de Onésimo, pero de Dulce es otro tanto, también es otra pieza que para mí fue fundamental en su entrega, en su rigor, en todo lo que me brindó. Así que, pues, yo les tengo mucho agradecimiento. Onésimo incluso me alentó, pues, para que me fuera a estudiar a Estados Unidos, a la ciudad de Nueva York, y que yo no grandemente lo contemplaba, pero él dice, no, allá es lo mejor a donde puedes ir, allá hay muchas escuelas, allá esto, allá el otro, y gracias a él, gracias al maestro Samarripas, o sea, esas recomendaciones tuve para llegar a ir a estudiar primero a México y luego a Nueva York, pero bueno, ya ese es otro momento. Y bueno, tu pregunta iba con la experiencia de integración, que hasta puedo bailarles un área de algo, no sé qué. Me parece muy bien, vamos a terminar. Y tralarearla. Es que la tralareé, Toño, Pablo que es finado. Sí. Hago ciertos movimientos de las coreografías de Onésimo que todavía me acuerdo. Era increíble hacer una recuperación de pasos, una recuperación coreográfica con lo que ustedes se acuerden, ¿no? Hacer esto que estamos haciendo en palabras, pero no en palabras, sino con el cuerpo. Eso sería bien interesante. Y ahora que mencionabas, Paloma, de las giras, me platicaban a mí, bueno, mi padre, Carlos Íñiguez, Federico, mi mamá, que también bailó con él, tías, me contaban estas anécdotas de cómo iban a giras por los pueblos de Jalisco, por pueblos pequeñititos que, bueno, si en Guadalajara no se había visto la danza moderna, en los pueblitos, pues mucho menos. Entonces, de estas experiencias tan simpáticas y tan de todo tipo que existía de ver a los hombres y a las mujeres por primera vez bailando en mallas, en leotardos, en las plazas públicas, en los kioscos y demás. Me imagino que habrá sido una experiencia súper divertida y también cómo se sentía todo ese grupo, todas esas personas, como de hacer algo por primera vez, de mostrarlo por primera vez. Y seguramente a todos ustedes les ha pasado, ¿no? Y Dulce María, claro, Dulce María Silveira también aparece en el libro de Pioneros. Sí llegó después que Helen, no me acuerdo exactamente cuándo, pero afortunadamente, es que yo tengo muy mala memoria. Cada que tengo que hacer esto, tengo que revisar mis libros, afortunadamente está ahí. Y además, bueno, con un poco de temor, porque ustedes estuvieron ahí, ¿no? Ustedes conocen de cuerpo vivo lo que sucedió en estos momentos. Bueno, quisiera que fuéramos ahora con el maestro Pablo Serna, que nos cuentes, maestro, acerca de tus inicios, cómo era el ambiente en Guadalajara en ese momento que iniciaste la danza, a quiénes conociste, algunas de tus experiencias, lo que te vaya viniendo al corazón. Adelante, maestro. Hola, pues yo diré que inicié en la danza antes de llegar a Guadalajara. Yo estudiaba en la Escuela Normal de Ciudad Guzmán y me caracterizaba ahí por ser un... Maestro. Me gustaba dibujar bailarines. ¿Perdón? ¿Me escuchan? Ahora sí, te congelaste un momentito, pero parece que ya todo bien. Bueno, entonces, debido a mi gusto por el dibujo, por la pintura, yo dibujaba bailarinas, me gustaba mucho. Y había en la escuela una maestra que daba clases de ballet. Entonces, una de mis compañeras me dijo, ven,
para que veas la clase de ballet, qué bonita es, tú que dibujas tantas bailarinas. Entonces yo asistí a la clase para ver las bailarinas. Entonces la maestra, muy a la escuela antigua, me dice, ¿tú qué haces aquí? ¿A qué vienes? Para eso yo tenía como 15 años, 14, 15 años. Dice, ¿a qué vienes? Si vienes a ver, vete. Si vienes a bailar, quédate. Entonces yo, con tal de ver a las bailarinas, dije, vengo a bailar, y ya me dejó quedarme. Así que me dice, te espero mañana, y ya me agenció unas zapatillas, ya se me generan el equipo, y ya empecé a tomar clases, unas clases muy elementales de la escuela, no sé de cuál, pero muy, muy antigua, que era repetir y repetir y repetir. Y bueno, pues ya a tal grado que hasta triunfé. Llegué a hacer varios solos ahí, en la escuela. Actué en un cine, en una plaza de toros en ese tiempo. Después hubo un intervalo en lo que yo terminé la carrera de maestro normalista y me fui a trabajar a Lagos de Moreno. En Lagos de Moreno no había clases de danza, pero sí de pintura. Entonces me inscribí ahí y estuve mucho tiempo en la Escuela de Artes de Lagos estudiando pintura, en donde trabajé con dibujo, con grabado, con técnica de piroxilina, de óleo, de pastel, sanguina, grafito, acuarela y modelado y escultura y bla, bla, bla. Después de ahí, yo duré trabajando en el rancho, porque fui maestro pionero en la educación rural de aquí de Jalisco. Duré trabajando 6 años, que iba al rancho y trabajaba y regresaba, etc. Y el 7º año me cambiaron a una escuela a la ciudad, pero había muchísimos niños, mucho ruido. Entonces, ahí conocí yo, en la Escuela de Artes para ese tiempo, a un gran amigo mío y excelente artista, el maestro Jorge Navarro. Y me dice, él era el director de la escuela, me dice, Pablo, ¿tú qué haces aquí? Tú deberías estar en la Universidad de Guadalajara, en la Escuela de Artes, estudiando pintura. Me dijo hoy, mañana renuncié a la carrera y al otro día ya estaba en la universidad haciendo trámites. Ya después hice los trámites y empecé la carrera de pintura, la cual terminé ahí. Y en ese ínterin llegué a asistir a las clases con Débora Velázquez, con Lucy Arce, con Dulce María Silvera en sus diferentes estudios. Y es ahí en esas clases de ballet de Lucy, sobre todo de Dulce María Silvera, fue donde aprendí el rigor, la corrección, la perfección, porque a mí me gusta la exactitud, la perfección. Algo que yo persigo es precisamente eso, lo perfecto. Entonces ahí entendí cómo se ve, cómo ve el cuerpo, alinear, qué músculo mover, cómo y qué. Después de eso, ya llegó el maestro Onésimo. Y antes del maestro Onésimo llegó un maestro que se llama, espero que siga llamando, Jules Walton. Él nos daba unas clases de danza y sus clases de danza eran como musicales, como clases para revista musical. Ahí fue donde yo supe que tenía extensiones. Yo nunca sabía que yo podía tener extensiones. Cuando fui a audicionar, por decirlo así, le dije que quería tomar sus clases, me dice, a ver, ven acá. Entonces me dijo, a ver, toma la barra, tomé la barra, y me empezó a levantar la pierna, a levantar, y me la subí hasta acá, y me hizo así, me dijo, quédate. Y ya me quedé y empecé con él, y él se fue después, y llegó el maestro Onésimo. Con el maestro Onésimo le estoy muy agradecido, y le reconozco su capacidad vital y orgánica para danzar. Yo llegué a hacer algunos duetos con él y tenía un poder de tracción muy fuerte para combinar a uno a bailar. Yo me sentía muy fuerte, muy integrado al momento de la danza cuando bailaba con él, también cuando no bailaba, pero él es un referente de algo que me impresionó de él. Y también su paciencia, nunca se impacientaba, nunca se molestaba, enseñaba con mucho cariño, con mucha paciencia, con mucha alegría también. Entonces yo duré con él como bailarín solista 10 años. Yo bailé muchas coreografías, todas las de él, con excepción de una que se llama Danza para Mujeres y el Huapango. Yo, a diferencia de la maestra Paloma, yo no recuerdo nada.
ni de esa época, pero no de esa época, ni de ninguna. Yo no tengo ningún referente en mi existencia. A veces me dicen, ¿te acuerdas cuando fuimos? ¿Te acuerdas que tú dijiste? ¿En qué año estudiaste? ¿Cuándo fuiste catedrático en la Escuela de Arte? Yo no sé absolutamente nada. Nada. No sé por qué. El caso es que sí sé que duré con él 10 años. Y después, cuando él se fue, yo duré 10 años como director de Grupo Integración. A la par que trabajaba en la Escuela de Artes, atendiendo 5 clases, y en la Escuela de Educación Física 2 clases, y como investigador en la Escuela de Filosofía y Letras, con un taller de poesía escénica, en el que trabajé con el maestro, el poeta Ricardo Yáñez, teniendo de compañeras a Paloma Martínez y a Lola Lince, entre otros. Pero mi paso por la integración fue muy agradable, muy pleno. Sobre todo a mí me impulsó la pasión, que es lo que todavía me lleva por esta vida, en lo que hago, en la danza y en la pintura, y en el mirar, y en el mover, y en el hacer, en llevar a cabalidad cualquier evento de cualquier índole. Pero, volviendo al Grupo Integración, hicimos de lo que ya se mencionó, las giras, que bailamos en muchos lugares, escenarios diferentes, con diferente público, por supuesto, en una época precaria donde no había ni siquiera vestuario para la danza aquí en Guadalajara. Hubo una fábrica que se llamaba Creaciones AUR, donde mandaron a hacer los vestuarios que requeríamos, que nunca los hacían correctos, nos quedaban cortos de las rodillas, de esto, del otro, pues habría que agregarle retazos, bailar en mallas en público, a exponerse a los silbidos de la gente, a las bromas, a ese tipo de cosas, pero no obstante, en mi caso, yo seguí fiel y bailé con el maestro Onésimo, bailamos en el norte, bailamos en el trópico, así me gusta, aún así se diga, en Tampico, en la costa, bailamos por Ciudad Mante, en la Huasteca, bailamos en San Luis Potosí, aquí en Morelia, bailamos en Monterrey, bailamos en muchos lugares. Y fue muy gratificante porque siempre teníamos muy buena aceptación por el tiempo que era y también por la entrega que teníamos, que nos impulsaba el maestro Onésimo. Bailamos todo tipo de música, bailamos a Vivaldi, bailamos a Miroslav Kabelak, bailamos a Villalobos. Yo bailé un solo que me compuso a petición, por eso lo considero muy generoso, porque asintió a mi pedido, a mi requerimiento. Yo le dije, maestro, mónteme el preludio para la siesta de un fauno. No dijo que no dijo, no lo mereces, o quién eres. No, dijo, sí, ¿cómo no? Entonces lo montó y es lo que yo recuerdo recuerdo la atmósfera, la escena, la vivencia, los pasos no. Como dije, yo no me recuerdo ni de las propias coreografías que yo hice. Ni siquiera, nomás algunos nombres sí, que fue Bach, que fue Mendelssohn, que fue Berlioz, que fueron alguna música tropical, cumbias, danzones, pero el autor ni qué sonata ni qué cantata era. A veces los que bailaron como Lola o como Rubén Ponce me dicen, eran esas sonatas, eran esas cantatas. He querido incluso recuperar unas cantatas de Bach, como no sé ni cuál era, no sé. Pero bueno, bailamos en diferentes partes, diferentes escenarios, muchas músicas, con mucha alegría, con mucha entrega, en el Teatro del Seguro, en el Degollado. Bueno, fue una cosa muy épica y grandiosa en el sentido del confort anímico que eso representó para mí como vivencia. Y bueno, es lo que puedo decir. Trabajé después completé un poco en la Academia de la Danza Mexicana, bailé en Canadá, invitado por una compañía de allá. Aprendí de algunos maestros unas cosas que les agradezco mucho. Del maestro Onésimo le agradezco su pasión, su entrega, su paciencia, su generosidad, su don de gentes. Como maestro y como persona. De otra maestra, me recuerdo de Susie Casson, recuerdo la precisión, la puntualidad para hacer las cosas
sin margen de error. Eso me gustó mucho. Incluso la manera de proyectar. De otra maestra aprendí a tener un super balance por su disciplina, por su manera. Entonces tuve excelentes maestros, a cuales les estoy muy agradecido, en el área de las artes, con respecto a la pintura, con respecto a la danza, e incluso en mi breve incursión con el maestro Ricardo Yáñez, el poeta, también le estoy muy agradecido a todos ellos por su puntualidad en lo que yo pude aprenderles y hacerme lo propio. Gracias, maestro. Pues fíjense que en las entrevistas que he hecho es algo súper común. Esto que nos cuenta el maestro Pablo Serna, que se acuerdan de la atmósfera, de la emoción, quizá de algún suceso, pero no se acuerdan de datos. Y a veces me ha pasado que ni siquiera de la década, o sea, no digamos, no se acuerdan del año, a veces no saben si fueron los 80, los 70, los 90. Eso es algo muy común con lo que nos topamos en el campo de la investigación de la danza. Es así y es muy rico también, ¿no? Cómo va mutando todo. Y otra de las constantes que me he encontrado en las entrevistas cuando sale el nombre de Pablo Serna a relucir es justo este tema de las grandes extensiones, de una línea muy bonita y unas extensiones sobresalientes. Gracias, maestro. Quiero darle la palabra ahora, que está junto a mí, casi todo, al querido maestro Toño González, que es ya una generación diferente, podríamos decirlo así, ¿no? En la danza en Guadalajara. Quizá la inmediata. Exacto, la inmediata después de los maestros Paloma y Pablo. Y me gustaría que me contaras cómo fueron tus inicios en Guadalajara, cómo después de este trabajo que hicieron, que bueno, ya venimos contando un poquito desde los años 30, así de muy rápido, hasta el momento en que tú inicias. ¿Cómo iniciaste? ¿A quién conociste? Muy interesante mi proceso porque sigo viendo a Guadalajara en proceso de reconstrucción urbana. Y toda mi vida ha sido ver a Guadalajara así. Hago la mención porque creo que así comparo mi proceso también, como siempre en construcción, como nunca ha terminado, así me veo. Y coincide con un cambio muy interesante en Guadalajara, mi oportunidad, yo diría, para entrar al campo de las artes, a la danza. Deja de ser Instituto para Protección de Niños del Hospicio Cabañas y se convierte en Instituto Cultural, justamente. Recién yo he egresado también como el maestro Pablo de la Escuela Normal de Jalisco, yo, profesor normalista, y se vienen las preguntas siguientes, ¿qué hacer? Tomas la carrera, tomas la plaza a donde te toque, porque solía ser que las oportunidades de trabajo eran fuera del estado incluso, y en ese balance de qué hacer, siguiendo de la graduación esta, se abre el Instituto Cultural Cabañas. Durante mi periodo de estudiante en la Escuela Normal de Jalisco tuve la oportunidad de hacer varias actividades que tienen que ver con el cuerpo, desde danza folclórica un poco, teatro y gimnasia olímpica. Y me tomó la gimnasia olímpica muy, muy fuerte. Me gustó mucho el esfuerzo deportivo, pero con aquella búsqueda de pureza de línea que suelen buscar los atletas de la gimnasia, hombres y mujeres, con todos sus detalles técnicos para las calificaciones y cosas de estas. Y coincide con que un entrenador con el que me sentí muy cómodo de trabajar, al cual le aprendí muchísimo y con el que hice buenas migas, Fernando Medina Basulto, me dice, te veo perfil para que apoyaras todo esto de la gimnasia desde el punto de vista más artístico, que tú te especializaras en esta visión de la composición coreográfica para las rutinas de los niños o para darles el entrenamiento complementario para las líneas artísticas. Yo dije, ay, no es mala idea. Y entonces un entrenador canadiense que trabajó mucho tiempo aquí en Guadalajara, David Sperling, con Marta Lara, que también trabajaba en gimnasia fuertemente, empezó a formar un equipo muy interesante y yo vi los resultados y me pareció muy atractivo.
y tomé con él una pequeña clínica de fin de semana acerca de cómo construir coreografías. Y ese fue un contacto muy interesante para mí del cuerpo en una mirada distinta a la deportiva. Y fueron varias anécdotas, ¿no? Fue como una ensalada. Casualmente también, en los horarios mediodía, Canal 4 de Guadalajara, como que no eran muy precisas sus programaciones, y en los tiempos muertos, algo rarísimo, pero ponían danza contemporánea. Yo todavía no sabía que la danza contemporánea existía, ni el ballet, ni nada de eso. Y me tocó ver una obra que después en el tiempo supe que era Jennifer Mueller, una pieza que se llama Change, que era muy interesante porque la música electrónica, ellos vestidos de blanco con ropa muy simple, y además hablaban y decían change de tiempo en tiempo. Y yo decía, ay, qué interesante está eso. Cuando me enteré quién era ella, dije, wow, pues yo la conozco de mucho tiempo. Y entonces se combinan esos ingredientes, eso que pasaban en Canal 4, esto de la urbanización de la ciudad, Instituto Cultural, yo egresado, y ¡zas!, que abren los proyectos en el Cabañas de talleres de iniciación artística. Yo dije, pues voy a tomar clases de danza contemporánea, porque vi a Jennifer Mueller y dije, danza contemporánea. Llego al taller, la maestra Débora Velázquez me recibe con su peculiar estilo de ser, que llegó gritando con su grabadora en mano, corazones, corazones por todo el patio, y yo decía, ¿y esa señora tan extraña? Pues ya me dicen, es la maestra. Ah, muy bien. Ya nos pasa a una sala, nos hace un pequeño chequeo físico para ver qué tal andábamos de posibilidades, así como toques en las puntas, póngase derechito y etcétera. Y me golpeaba, yo venía a hacer gimnasia, estaba bastante fuerte, y me dice, ah, muy bien, estos así, grandotes, fuertes. Y me dice, porque tenemos unas mujerzonas que hay que cargar. Yo dije, qué raro. Y ya me dice, vente a las clases. Me da un papelito, me dice, ten con este, que no te cobren nada. Yo vi el papel para verle y dije, ay, maestra, pero se equivocó. Yo voy para contemporáneo. Me dice, no, que contemporáneo ni que 8 cuartos. Tú vas a hacer ballet, porque ahí les vamos a dar todo. Contemporáneo y danza, jazz, teatro, bueno, todo les vamos a dar ahí. Y yo, pues, me vi muy listo y dije, pues qué padre, mejor. Y acepté la beca. Y la beca consistía en eso, pues, en no pagar y tomar clases. Así que me tocó tomar clases de ballet con ellas, pero mi primer clase de danza, la primer clase de danza del tipo que sea, inolvidable. Fue una clase a las 11 de la mañana de danza contemporánea con el maestro Carlos Íñiguez, que en paz descanse. Fue mi primer clase de danza. Y lo primero que me pregunta el maestro es, ¿ya has hecho algo antes? Y yo, sí, un poco de gimnasia olímpica. ¿Cómo esta de acrobacia? Sí, a ver, párate de manos. Y ya me paré y le presumí lo que podía hacer. Me dice, pues si lo usamos bien, eso te va a servir. Pero me advirtió, porque la danza es muy diferente. O sea, no creas que es idéntico. El que nada debe, nada teme, así que yo entré limpiecito al área, a mí díganme qué hago y yo lo hago. Pues ya empecé a trabajar. Obviamente fue muy rápido el proceso, porque estaba el proyecto con la maestra Débora Velázquez en el Instituto Cultural Cabañas. La intención era construir podríamos decir, el proyecto piloto para alguna futura compañía de danza. Había apoyo del Instituto Cultural Cabañas, había apoyo de no sé de dónde más. Era algo muy velado para nosotros, pero era evidente que teníamos espacios en un edificio muy hermoso y que había las maestras que en primera instancia uno se podía dar cuenta, por más ignorante que fuera, que eran personas con bastante calidad, con buen entrenamiento, no solo como bailarinas, sino como profesoras. Era muy evidente su manejo del cuerpo, su manejo del lenguaje. Uno sentía que estaba con personas que sí sabían. Y así fue como me incluí a la danza, casi por un tropezón, de la escuela normal a la gimnasia, de la gimnasia al Cabañas, y en el Cabañas haciendo ballet y tomando todas las clases posibles ahí. Fue un poco abrupto, yo diría, pero rico, porque se llenó de opciones en ese momento pequeño mundo, un pequeño mundo al que tal vez ni me interesaba tanto. Yo no sabía qué estaba haciendo ahí.
no sé. Yo le hice caso a mi entrenador y fui, pero tomé clase con 2, 3 de estas maestras, unos breves días, y pronto vienen los cambios. Nos dicen, vamos a separarlos por grupos, los que tienen más experiencia, menos experiencia, etcétera. Y se empezaron a hacer divisiones de grupos. Y me dice la maestra, ven mañana. Yo le dije, mañana es sábado, maestra. Sí, quiero que pruebes esta clase de mañana. Fui a la clase y llego y era aquello, un mercado persa, lleno de mujeres hermosas, altas, delgadas, rubias, morenas, ojos de color, con pelo largo, todas preciosísimas. Yo dije, wow, ¿qué es esto? ¿De dónde sale todo esto? Y ya nos explican, ellas son chicas de ballet que ya tienen años trabajando, eran muy chiquitas, y necesitamos que ustedes se pongan la pila para hacer trabajo conjunto. Fue muy, muy atemorizante ese primer contacto porque era evidente que ellas ya estaban muy formadas como bailarinas y nosotros veníamos casi como jorobados de esa señora de París de la calle, muy raros. Entonces era muy claro el contraste y se atemorizó un poco, pero nos dieron mucha confianza de esto es posible, por eso lo estamos haciendo. Ustedes comprométanse. No fue tan fácil comprometerse. Obviamente yo venía de muchas actividades previas, juez nacional de gimnasia olímpica, entrenador auxiliar de los equipos en el CODE, otras cosas en la cabeza. Entonces fue difícil entender ese mundo, sentirlo, para poder tomar una decisión pues más interesante después. Pero no tuve que sufrirle al proceso de tomar la decisión. Se fue dando. No puedo mencionar un día en el que yo dijera, hoy me voy a dedicar a esto o le voy a echar más ganas a esto. Solo fue sucediendo como una seducción, yo creo que la danza ejerce sobre todos nosotros. Y cuando me di cuenta ya estaba parado en el escenario, cargando a una muchacha, y claro que fue un shock. Me pasó como a la maestra Paloma, que decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Soy un fraude, ¿por qué me atreví a subirme a esto? Y cuando termina estas primeras experiencias, sí, no fueron experiencias que podíamos anotar en una agenda de éxitos, ni mucho menos, pero fueron contactos muy intensos porque pusieron en tela de juicio la necesidad de estar allí o no. Entonces fue muy importante para mí sentir que aquello era algo que sí rebasaba en mucho lo que yo sentía que podía hacer. Pero el apoyo de la maestra Débora Velázquez fue contundente. Ella siempre me dijo, tú haz lo que puedas. No te preocupes, ocúpate, haz lo que puedas. Y así lo hice. Me comprometí con el esfuerzo día a día. No me hice expectativas a largo ni a mediano plazo. Me dejé llevar por el proceso y pronto estaba haciendo cositas pequeñas, medianas y grandes. Y me tocó conocer ahí, pues, obviamente a Carlos Iñiguez. Mi primer clase de danza formal, yo diría, fue esa. A la maestra Dulce María Silveira también, una maestra con todo el rigor. A la propia maestra Débora Velázquez, a la maestra Ana María Jurado Parres, a la maestra Ana Torquemada, que recién llegaba de andar por el mundo. Entonces fue como un momento en el que, de golpe, mucha gente muy interesante, a lo que yo podía ver como mi alrededor, y no tuve manera de resistirme. Incluso la maestra Paloma por ahí también, en algún momento, en una clase que ella también tomó, por ahí yo estaba, me dijo, ay, mira cómo estás pisando ese pie así todo chueco, ¿crees que está correcto así? O sea, temprano hubo para mí como signos de que el trabajo que había que hacer era mucho, pero de que era bastante agradable ese esfuerzo. Entonces, de esta manera casi caótica, así es como me tocó llegar a la danza. ¿Y qué compañía o cuál era la idea de ese grupo que se estaba formando con estas chicas ya formadas de ballet clásico? ¿Y ustedes? ¿Quiénes eran esos otros muchachos? ¿Te acuerdas de los compañeros? ¿Cómo no? Muchísimos, varios de ellos. Los que me parecieron, los que llegaron a ser más cercanos porque compartimos más tiempo y más esfuerzos, ¿no?
Melchor Armendáriz, Alonso Noriega, Miguel Ángel Rivera, Miguel Sánchez, algunos que después tuvieron que emigrar anticipadamente a sus procesos o como sea, pero son gente que compartimos estos esfuerzos. Luis González, que después se fue a la Compañía Nacional. Estaban chicas increíbles como Débora Bravo, la hija de la maestra Débora. Estaban Amparo de Obeso, mi partner de toda la vida. O Mariana Alarcón, la maestra Mariana Alarcón, con la que compartí también muchos momentos. Gente que ya bailaba, que lo hacían, para mi gusto, bastante bien ya desde ese momento. Luego me entero que gente como Mariana ya venía de México, de haber bailado en el taller coreográfico de la UNAM y cosas así. Pues decía yo con razón, claro, por eso bailan como bailan. Tienen toda una experiencia. Estos nombres inolvidables, porque a algunos los sigo viendo, a algunos aquí en la ciudad, a otros en redes sociales, en fin. Gente que construimos este proyecto, o que contribuimos, mejor dicho, a esta construcción, porque sí parecía, se nos decía, pero sí parecía además que el esfuerzo estaba orientado a seguir uno de estos modelos de las compañías top del mundo, estos modelos de élite. Claro que entender después la diferencia y todas las carencias que no permiten que sea tan fácil es otro proceso, pero la idea era ir hacia allá. Qué difícil. ¿Cuánto trabajo ha costado en la danza? Ustedes en sus generaciones lo sabrán mejor, y las generaciones incluso previas y posteriores, conformar una compañía, ¿no? ¿Cuánto trabajo ha costado para tantos maestros? Y bueno, afortunadamente hoy han cambiado las cosas, hay muchas más ofertas, mucha danza independiente, mucha danza, también hay danza, algo de danza institucional. Claro, claro. Me gustaría, para cerrar, me encantaría a mí seguir platicando con ustedes el resto del día, que nos contaran muchas más experiencias, pero por el tiempo voy a tener que tomar una decisión. ¿Qué les parece que cada uno de ustedes tiene algo así como 3 minutos para contarnos acerca de cómo ha canalizado su experiencia como bailarín, como bailarina, cómo recibió de sus maestros, con qué se quedan de los maestros que ustedes han complementado con su propia experiencia para convertirse en maestros, en coreógrafos de estas nuevas generaciones? ¿Les parece? Empezamos con la maestra Paloma. Bueno, pues yo me siento y coincido con Toño que uno se está construyendo, nunca acabas de amalgamar todo lo que estás recibiendo permanentemente de las nuevas generaciones, de las nuevas experiencias. Entonces, para mí ha sido fundamental mantenerme abierta y colaborar con otros artistas. Esa es una de las cosas que para mí ha sido como no tener grupo, pero sí involucrarme con otros grupos que han requerido de mi colaboración y que a través de esta colaboración me ha hecho que evolucione mi trabajo y tenga contacto con los alumnos y pueda enseñar o compartir las experiencias que yo he ido recogiendo a lo largo de mi trayectoria. Entonces, para mí eso ha sido como mi constante, incluso el gusto también por entrar en ámbitos de estudio con gente joven, que yo, pues, comparado con ellos, soy de la tercera edad. Sin embargo, voy y veo y me gusta compartir, convivir para enterarme de primera mano lo que hacen, en lo que se está convirtiendo la danza, las expresiones. Y me gusta mucho eso, y es como una vena que me queda de una estudiante permanente. Así que tengo esa beta de buscar grupos afines o con ideas que me llaman la atención, y con artistas también que me llaman la atención o que me están, digamos, coincidimos en alguna necesidad
proyectar. Y entonces, bueno, pues esa ha sido mi manera de estar con los grupos con los que he ido colaborando y que me han ido aportando. Ya ves que si de teatro, que si de pintura, que si de etcétera, etcétera. Pues yo feliz de esas oportunidades y a la vez pues mantengo cierta relación con bailarines y muy agradecida. El maestro Pablo en su momento me... Ok, se congeló la imagen de Paloma. Solo lo último no escuchamos, Paloma. Bueno, pues que en esas colaboraciones he tenido el apoyo de artistas como Pablo, como Toño, que me han compartido los alumnos, el trabajo que han hecho ellos ya con alumnos. Entonces a mí me ha favorecido mucho esa cuestión de ser independiente. Bueno, de no tener así como un grupo específico y de poder recurrir a bailarines que tantos hay y tan buenos, o actores, o esto, o lo otro. Entonces, pues ha sido mi línea, pues, o sea, no es realmente, pues, uno comparte, es todo. Yo me quedo también como con la gran enseñanza de la generosidad que he encontrado en mis maestros. Eso es lo principal. Y actualmente en la apertura que tienen los jóvenes, en la apertura que tienen los artistas interdisciplinarios que se abren a las distintas disciplinas y saberes y conjuntan esfuerzos y dan a luz trabajos muy interesantes. Entonces a mí me vienen muy bien todas esas cosas. Y bueno, pues yo, eso es lo que les puedo decir de mi experiencia. Bien. Muchas gracias, maestra Paloma. Continuamos entonces con Pablo Serna. Con respecto a lo que yo me quedo de mis maestros, porque esa fue la pregunta, ¿qué guardo yo de ellos que me ha transformado, que me impulsaba a ser maestro, o que de alguna manera me ha transformado, me ha hecho evolucionar? De los maestros, primero guardo la pasión. De ellos guardo la pasión, su entrega para hacer su trabajo en la disciplina que fuere, de ballet, de moderno, de coreografía, de cualquier disciplina, en la pintura, etc. Y me quedo con ese rigor de perfección, de búsqueda de la belleza y de la poesía por su discurso hacia mí, hacia mi trabajo y mi interactuación con ellos. Eso es lo que yo retengo de ellos. Y yo revierto hacia ellos gratitud y recuerdos con mucha alegría. Lo que me ha impulsado a mí para trabajar, por supuesto, tomar las bases de lo que aprendí, de la corrección, de hacer la danza de una manera realmente correcta, bien formada, una danza rigurosa en cuanto a la perfección de la cuestión corporal, física, y ya lo que yo pongo de mí es la cuestión aleatoria, la cuestión aleatoria, la cuestión ecléctica, la cuestión de todo el entorno, de mi universo, de los universos a los que yo he accedido en esta latitud, en esta hora, en la de ayer, en la noche, en los tiempos de los tiempos, no importa ni con quién ni cómo. Eso es lo que me ha impulsado, no a querer enseñar, sino más bien a querer compartir mis vivencias en esta experiencia del universo. Muchas gracias, maestro Pablo. Maestro Toño González. Pues muy brevemente, yo me quedo con una idea de un escritor sudamericano, argentino, Mario Luis Cobos, que en muchos de sus tratados analiza situaciones sociales y el arte, por supuesto. Y hay una frase muy bonita de él, muy intensa para mi gusto, que dice: somos generaciones que se continúan en nosotros y en los que nos suceden.
Entonces yo aprendí de estos dos grandes personajes que tenemos aquí, muchísimo, directa e indirectamente, de las dos formas. He aprendido de muchos otros maestros también, la maestra Débora Velázquez, Ana Jurado, 1000 personas. Y de la gran ausente en este día, de la maestra Lidia Díaz. Con ella lo más intenso que puedo decir es que con ella entendí lo sustancial que puede resultar trabajar, como dice el maestro, en la perfección, en buscar ese ideal, independientemente de que lo encontremos, lo consigamos o no. Trabajar con ese ideal siempre se me hace súper interesante. Pero la gente que ha trabajado conmigo, que ha llegado conmigo para entrar al mundo de la danza, también me ha enseñado muchísimo, 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 a muchos niveles. Y no puedo dejar de pensar en una pieza que construyera Olga Gutiérrez, tapatía, bueno, bailarina generada aquí en la ciudad originalmente, ¿Alumna tuya? que sea alumna mía en algún tiempo, que se llamaba Under Construction, su pieza. Y que justamente a mí me dejó ese saborcito de el permanentemente estamos en construcción. Entonces, todo lo que aprendí de otros, pero también que vinieron primero que yo, y lo que sigo a aprender de los que están después de mí, y de los que están a los lados, ¿no? Mis compañeros de generación, adelante, atrás, no cesas de aprender. Y esto no se acaba hasta que se acaba. Entonces, la danza es un fenómeno muy vivo, muy vivo, muy vivo. Y con todo lo que está pasando hoy, ese temor que yo siempre expreso al miedo, a la moda y al mercado, se atenúan siempre muy fácilmente pensando en estas grandes personas que nos heredan y todas estas grandes personas a las que ya les hemos podido compartir algo. Así que pues somos una pieza más en una maquinaria sofisticada que está en construcción permanente. Y pues estoy siempre agradecido con los que llegaron primero, los que vienen después y los que siguen estando. Y pues personas también como tú, que en otra trinchera están poniendo mucho, mucho, mucho al trabajo que la danza requiere. Así que a donde volteo hay mucho que agradecer y mucho que seguir aprendiendo. Gracias, maestro. Sí, pues creo que me encantó esto que dices de la maquinaria sofisticada. Creo que todos nosotros tenemos un lugar, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros que conformamos esta maquinaria sofisticada que es el campo de la danza en Jalisco y el campo de la danza en general, todos tenemos un lugar, ¿no? Todos, y es muy importante recurrir a la memoria, que conozcamos quiénes vinieron antes, quiénes también estuvieron, aunque vinieran por un momento pequeño, todos somos efímeros al final. Entonces, en ese sentido, les agradezco mucho a ustedes que están viendo esta transmisión. Les agradezco muchísimo de todo corazón a la maestra Paloma Martínez, al maestro Pablo Serna, al maestro Toño González. Agradezco mucho a Georgina Gastel, a Mariana, también a toda la gente de Secretaría de Cultura por generar este espacio. Y bueno, que sigan pendientes porque esto no termina aquí, sino que vamos a tener continuidad con una mesa más que seguramente Gina nos va a platicar un momentito antes de ir. Sí, muchas gracias por acompañarnos en esta rica conversación que hemos tenido con los maestros aquí presentes y la maestra Paloma. Los invitamos a seguir dándole continuidad a las siguientes generaciones. Vamos a seguir con este recorrido de recuperar la memoria y llegamos a quienes son también nuestros referentes ahora y cómo se construye la diversidad de propuestas estéticas con las que contamos en nuestra ciudad y en el estado de Jalisco, también para que conozcan el trabajo que se hace desde los municipios y no nomás en el área metropolitana de Guadalajara. Entonces, acompáñenos en las siguientes actividades del Festival Internacional de Danza Jalisco 2020.